Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos del silencio sepulcral, notorio, claro y evidente que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, que le pinta al mundo la imagen de que ellos son autónomos, sin embargo no se han pronunciado. Y es Jorge Rodríguez el que dice que el CNE la próxima semana va a dar la fecha. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, nosotros los venezolanos sabemos por qué. Pero si son autónomos, no debería ser Jorge Rodríguez el que dé esa explicación, aunque él sea el dueño de la empresa que es la que maneja las máquinas de votación, él y su hermana la monachita. Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral han guardado silencio sobre las elecciones presidenciales previstas para el 2024, pese a las peticiones de organizaciones políticas y sociales que exigen la fijación de una fecha, la aprobación de un cronograma y la apertura del registro electoral, entre otras garantías. Expertos consultados señalan que la falta de un pronunciamiento oportuno por parte del ente comicial evidencia claramente la falta de independencia de poderes. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela está lento. Pese a que constitucionalmente este año 2024 corresponde la celebración de los comicios presidenciales, todavía no han fijado la fecha del evento. Tampoco han habilitado los operativos para la inscripción y actualización de datos en el registro electoral, y mucho menos han dado luces de los concursos para la escogencia de los miembros de mesa. El ente rector se le adelantó al presidente del Poder Legislativo, al psiquiatra loco Jorge Rodríguez, quien antes del 18 de abril los venezolanos dicen que ya tendrán un cronograma electoral. Imagínate, eso lo está diciendo Jorge Rodríguez. El Parlamento dominado por el chavismo aprobó iniciar una jornada de consultas con los sectores productivos y sociales para dirimir la agenda de cara a las presidenciales. El usurpador Nicolás Maduro hizo seguidilla a Rodríguez y expresó su apoyo al diálogo para tener unas elecciones ya. Desde el principio de este año, las presiones exigiendo una fecha y un cronograma no han cesado. Dirigentes políticos de oposición y organizaciones electorales, estudiantes y otros sectores de la sociedad civil exhortan al Consejo Nacional Electoral a dar a conocer la fecha de las presidenciales, presentar un cronograma y abrir el registro electoral. El poder electoral presidido por Elvis Amoroso se ha mantenido en mutis. Su demora en pronunciarse sobre las elecciones presidenciales contrasta con la rapidez mostrada en la convocatoria y organización del referendo consultivo por el Esequibo, realizado el pasado 3 de diciembre a petición del Parlamento. La elección presidencial será el segundo gran evento del nuevo director del Consejo Nacional Electoral, integrado por Elvis Hidrobo Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Aimé Nogal Méndez, Carlos Quintero Cuevas y Juan Carlos del Pino. El referendo sobre el Esequibo fue la primera fiesta electoral de la cual fueron anfitriones, pero esta terminó con serios cuestionamientos en cuanto a los resultados, donde aseguraron que una gran cantidad de muertos, fantasmas, zombies, momias y brujas fueron a votar porque los venezolanos no. Primero que la fecha de las elecciones se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 26 de enero sobre las inhabilitaciones en el marco del Acuerdo de Barbados. El máximo tribunal habilitó a algunos políticos que no son de peso, pero confirmaron la medida contra María Corina Machado, quien el pasado 22 de octubre ganó las primarias y se convirtió en la candidata oficial de la oposición. Y también mantuvieron la medida contra Enrique Capriles, dirigente de Primero Justicia. Todo para aparentar que había un cierto equilibrio, pero realmente es para abrirle paso a Manuel Rosales, el candidato de Maduro. Ante el retraso del Consejo Nacional Electoral, organizaciones como Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano expresaron su preocupación sobre el registro electoral porque más de 10 millones de venezolanos podrían quedarse sin votar. Muchos están fuera del país, otros se han mudado y otra gran cantidad apenas acaba o están a punto de cumplir su mayoría de edad. Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, con 5 meses en el cargo, heredaron varias deudas que datan incluso desde hace 12 años. Para el rector Andrés Cálica, las dilaciones son parte de la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para dividir
y procurar la abstención del voto opositor. Uno de los puntos pendientes es la auditoría y depuración del registro electoral, un procedimiento que no está sujeto a la convocatoria de elecciones. Calega precisa que la auditoría y depuración debe contar con la presencia de todas las organizaciones con fines políticos del país. El Consejo Nacional Electoral es un poder al servicio de estas organizaciones y tienen que garantizar que todo el mundo esté contento y satisfecho con las medidas que se toman, comenta. Hasta el momento nadie sabe si el registro está verdaderamente depurado, por ejemplo, de los ciudadanos fallecidos o de los que se mudaron de residencia. Calega sostiene que el CNE tiene un rezago muy grande. Explica que en el último corte dado a conocer por el ente se evidenció que el padrón electoral está compuesto por 21 millones de personas. Sobre lo anterior apuntó que es sabido que de ese total de ciudadanos, 7.5 millones de venezolanos están en el exterior y no se han podido actualizar sus datos porque el Consejo Nacional Electoral tampoco ha dado la tarea de abrir el registro electoral en los consulados con la excusa de que no tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Calega pregunta, ¿y los demás países qué pasó? Precisa que en Venezuela hay al menos 3 millones de nuevos votantes imposibilitados para votar. Con Calega coincide también Griselda Colina, directora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Agrega que aunque en los primeros 3 meses del año el Consejo Nacional Electoral debería hacer el sorteo de los miembros de mesa, tampoco ha habido alguna decisión sobre esto. El proceso también pasa porque cuando se tenga esa información se notifique a las personas que fueron escogidas, la gente que es seleccionada es parte del registro electoral y eso permite que los ciudadanos se involucren con todos los pasos de este proceso. Para Colina es necesario que el Consejo Nacional Electoral se ponga manos a las obras, porque el tema no se queda en el mero anuncio de la fecha de la elección presidencial, sino que también debe formar a todo el capital humano que va a impulsar el evento en los centros de votación. Este es un proceso en el que los ciudadanos tienen un rol fundamental, pero eso ha sido coartado por los partidos políticos, sobre todo el oficialismo. Sobre este punto, Andrés Calega afirma que desde hace 12 años no se han hecho estos concursos. Explica que debido a los fallecimientos o a la diáspora, lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, ante la ausencia de los miembros designados por el CNE, es que conforman unas coordinaciones con los primeros de la cola, que muchas veces forman parte de la estructura del partido de gobierno. La opinión de Colina y Calega también coincide con el hecho de que en el registro electoral y la celebración del concurso para escoger los miembros de mesa no dependen de un cronograma, y que el CNE, si quisiera, ya podría hacer la habilitación de estos procesos. Para Ignacio Ábalos, director del Observatorio Electoral venezolano, es cuestionable que aún Venezuela desconozca cuándo debe acudir a las urnas electorales para escoger a su presidente. Señala que en el planeta van a haber 70 elecciones durante este año 2024 y todos conocen cuál va a ser el día de su elección, menos Venezuela. Cuestiona el rezago en la divulgación de la fecha y el cronograma electoral debido a toda la organización técnica, humana y logística que se requiere para organizar un evento comicial. Los candidatos además necesitan anticipación para saber cómo prepararse y alinear sus fuerzas, preparar el programa de gobierno que presentarán a la ciudadanía. Para Calega, este nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral es mucho peor que el anterior. Se estrenó en el referendo con un gigantesco fraude, dice el exrector, que rebate el dato de participación anunciado por Elvis Amoroso y dice que es imposible que en el evento hayan participado 10 millones de personas. Repito, a menos que estuvieran los zombies, la bruja, los espíritus y todos los seres de la cuarta dimensión que vinieron a votar. El Consejo Nacional Electoral está ocupado por el partido de gobierno. Al no haber oposición, el Ejecutivo hace lo que le da la gana. Bueno, como lo vimos con el TCJ. A su juicio, los números que se informaron fueron un fraude absoluto en cara del país. Critica que los rectores se hayan mantenido en silencio y esto presagia malas cosas. Sobre todo, al tomarse en cuenta que este 2024 hay presidenciales. En el 2025 son los comicios para escoger las autoridades del poder público. Para Griselda Colina es menester recordar de dónde y cómo se conformó la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral.
Fue nombrada gracias a una maniobra irregular en la que se disolvió el poder electoral anterior, designado en el 2021, y que estaría a cargo de las elecciones por 7 años. Es importante entender que estamos en un contexto difícil, donde se van a celebrar unas elecciones vitales para la transformación del conflicto político y que tiene sumido al país en una crisis compleja. Las pautas para este proceso, para empezar un camino de restitución de garantías, se dejó claro en el Acuerdo de Barbados, agrega. A su juicio, no puede comparar el referendo del Esequibo con las elecciones presidenciales. Lo digo en el sentido de que si ves el tiempo, no se llevaron adelante los procedimientos, ni contó con la participación que generalmente deben contar las auditorías, los operativos y el registro electoral, así como la participación de los grupos de observación internacional. No tuvimos nada de eso. Enfatiza que lo anterior opacó el proceso y además queda en evidencia la ausencia de garantías que para unas elecciones presidenciales sí tiene que contar. Como lo conocemos, organizar un proceso puede tardar 6 meses con todos los procedimientos estipulados en la normativa legal vigente. También permitiría que los organismos de observación internacional puedan organizarse. Esas instancias requieren certidumbre. Los rectores Elvis Hidrobo Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Aimeno Galméndez, Carlos Quintero Cuevas y Juan Carlos del Pino también heredaron esas deudas. En 5 municipios del país se mantienen desde el 2022 la falta absoluta de sus alcaldes. En El Tigre, municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui, el alcalde Ernesto Parequeima fue inhabilitado políticamente tras su detención el 4 de mayo del 2023 y no hay alcalde. En la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, específicamente el artículo 87, se establece que cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su periodo legal, se procederá a realizar una nueva elección en la fecha que fije el organismo electoral competente, es decir, el Consejo Nacional Electoral. Los mencionados alcaldes fueron electos el 21 de noviembre del 2021. El periodo constitucional es de 4 años. Este señor fue depuesto e inhabilitado antes de llegar a la mitad. Por consiguiente, tenían que hacer elecciones. Esta es la fecha y no hay alcalde. En el caso de Semprún, Estado Zulia, y de Independencia, Estado Anzoátegui, cuyos alcaldes fueron apresados por delitos comunes, corresponden a los respectivos consejos municipales determinar la ausencia absoluta de estos funcionarios. Pero organizaciones como Súmate han cuestionado también los retrasos del Consejo Electoral para convocar a estas elecciones. Nélida Sánchez, coordinadora de la Contraloría Electoral de la asociación, señaló que estos municipios, tras 14 meses de ausencia, está clara la falta absoluta y debe ser el organismo electoral quien debe llamar a estos comicios, y no lo han hecho. Sobre este punto, Griselda Colina destaca que lo ocurrido en este caso es falta de voluntad política. La ley es clara al respecto. En su momento no se sustituyó tampoco la salida de una de las rectoras del CNE. Estamos en un país donde no hay institucionalidad y que hay un poder central que domina todas las instituciones, enfatiza Griselda Colina y yo estoy de acuerdo. Ignacio Ábalos opina de manera similar a Colina sobre la conformación de la actual directiva. A su juicio, la manera en que se designaron los primeros los rectores produjo serios cuestionamientos sobre la independencia de poderes. Argumenta que el balance que se había obtenido en el poder electoral se perdió con la salida de Roberto Picón y de Enrique Márquez. Bueno, yo también difiero, porque estos dos igualito no estaban haciendo nada. Enfatiza que el Consejo Nacional Electoral debe enviar señales a la gente de que habrá unas elecciones limpias, democráticas y ajustadas al Estado de Derecho. En ninguno de los casos emiten esas señales. Las encuestas sobre abstención han bajado, pero en general hay apatía porque no hay confianza en el árbitro. En opinión de Ábalos, el hermetismo del Consejo Nacional Electoral puede empañar los venideros procesos. El Consejo Nacional Electoral no ha dado señales, sino por el contrario, ha asomado complicaciones a los ciudadanos, incluso al momento de inscribirse o ante la actualización de datos en el registro electoral. El directivo del Observatorio Electoral venezolano advierte que la actitud del Consejo Nacional Electoral puede contribuir a aumentar la apatía electoral. El Consejo Nacional Electoral está enviando las señales equivocadas al electorado con las que se despierta la suspicacia, puntualizó. Y esto, señoras y señores, se convierte en ganancia para Nicolás Maduro. ¿Qué piensan ustedes?
de todo lo que han dicho estos exfuncionarios del CNE, rectores y críticos sobre la situación que está manteniendo el Consejo Nacional Electoral. Déjame tu comentario, como siempre. Un abrazo rompecostillas, gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Clica la campanita opción todas. Y no olvides visitar autodidactamillonarios.com. Te quiero mucho. Pa'lante. Es para allá.